Eres bueno, 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 bueno. Yo le invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, versos del 7 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Y una vez que lo encuentren, pues pueden estar en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde, las marcas de la madurez espiritual. Las marcas de la madurez espiritual. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 21. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Las marcas de la madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez, pues lógicamente nos referimos a ese estado de proceso de desarrollo humano, ¿verdad? Utilizamos esa misma analogía, esa misma comparación, porque las Escrituras se refieren a sí mismos en nuestro crecimiento espiritual. O sea, lo primero que se nos identifica es y se nos compara como bebés en Cristo. De hecho, se nos compara como bebés. El apóstol Pedro en su epístola dice que así como niños recién nacidos hemos de anhelar esa leche no adulterada, o sea, refiriéndose a la palabra del Señor. O sea, la salvación es un nuevo nacimiento, ¿verdad?
El mismo apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, dijo que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Independientemente de la edad en que se haya dado esa experiencia de salvación, entiendas a los 15 años, a los 20 años o 30 años, para efectos del Señor hemos nacido de nuevo en ese momento. Y en ese momento pues comienza una nueva vida literalmente. No solamente una nueva vida en cuanto a las promesas maravillosas del Señor, sino que también comenzamos a cambiar, a transformarnos. El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos en el capítulo 12, él mismo dice que nosotros pues seremos transformados, ¿verdad? Y que hemos de renovarnos en nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta, ¿verdad? Así que entramos en ese proceso de transformación. Que debe decirle que ese proceso de transformación es hermoso, pero al mismo tiempo puede ser un poquito incómodo porque vamos rechazando aquellas cosas que son del viejo hombre. O sea, Dios opera en nosotros la santificación, pero nosotros también participamos de la misma. O sea, nosotros no somos simplemente pasivos en ese proceso de santificación. O sea, Dios va trabajando, santificación es que Dios va cambiando nuestras vidas y entonces en ese proceso el Señor que nos ha dado las capacidades por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros y por medio de las disciplinas espirituales, podemos entonces identificar aquellas áreas que sencillamente no agradan a Dios, o también aquellas formas de pensamiento, filosofías que heredamos de nuestros padres, que heredamos de nuestra crianza, de nuestro entorno, y empezamos a suplantar una forma de pensamiento por otra, que es lo que el apóstol Pablo dice en la epístola a los Efesios de una manera bien también metafórica, cuando lo compara con que nosotros nos debemos despojar del viejo hombre, o sea, utilizando la imagen como si el viejo hombre fuera una ropa, o sea, y entonces es algo que nosotros hacemos, o sea, el Señor comienza a inquietar nuestros corazones, la palabra de Dios nos ilustra, nos orienta, nos educa, y entonces viene en nosotros un deseo de cambio. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero entonces soy yo el que vengo y digo, bueno, ya convencido de todas estas cosas, yo me despojo del viejo hombre. Y entonces, pero claro, no quedo desnudo, sino que me apropio de la nueva ropaje, de la nueva forma de pensar que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es un proceso, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. La salvación es instantánea, la salvación es allí, en este momento. Y si esa persona viene a morar con el Señor en ese momento, pues, a morir, pues va con la presencia del Señor. Pero lo que es el proceso de santificación, esto toma toda una vida. O sea, vamos transformándonos, y esa es la palabra, vamos transformándonos, cambiándonos. Y el lenguaje bíblico que se utiliza en términos también comparando el desarrollo humano es madurez. Y la madurez no es otra cosa que ese estado donde ya tú no solamente, una persona madura es una persona primeramente sabia. Una persona madura es una persona sabia. Y lógicamente una persona para alcanzar sabiduría no solamente debe tener conocimiento, sino aplicar ese conocimiento. Hay personas que conocen mucho, pero no son sabios. Al contrario, a veces utilizan hasta la verdad que saben y en lugar de hacer bien, hacen daño. Alguien dijo en una ocasión, un filósofo cristiano, un ministro, que entregarle una verdad a una persona inmadura es como darle una escopeta a un loco. O sea, en lugar de producir bien, produce mal. ¿Y es porque no goza de esa madurez para poder manejar de estos asuntos? Así que madurez tiene que ver con sabiduría y sabiduría tiene que ver con conocimiento. Muchas veces lo primero que nosotros adquirimos en la vida cristiana, lógicamente, es conocimiento. Pero Dios lo que busca es que nosotros tomemos ese conocimiento y lo pongamos en la práctica. Y que podamos entonces, con ese conocimiento, no solamente glorificar a Dios y bendecir a nuestros hermanos, sino también otra característica de la madurez, y es tener la capacidad de discernir. O sea, de poder distinguir entre la verdad y el error.
la capacidad de poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, para entonces no solamente protegernos del error, sino para también tomar las mejores decisiones. Porque pedimos sabiduría. Salomón mismo pidió sabiduría al Señor. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones en beneficio de su pueblo. Acá, pues queremos tener sabiduría para tomar las mejores decisiones. Primeramente, glorificar a Dios. Y segundo, pues beneficiar a los que están a nuestro entorno. En este caso, los hermanos en la fe, lo que es el prójimo. Y precisamente en esta tarde, basado en este pasaje, o esta perícopa tan extensa que hemos leído sobre lo que es, le hemos llamado las marcas de la madurez espiritual. O sea, ¿qué es lo que nos identifica como creyentes maduros? Muchas veces como pastor a mí me han hecho esa pregunta, y también como profesor de seminario me han dicho, bueno, pastor, ¿qué es una persona madura en la fe? Esa es la pregunta. Porque algunos han contestado esa pregunta diciendo, bueno, que tenga un gran conocimiento teológico, o sea, y de manera correcta. Bueno, eso es parte, pero no es toda la madurez. Como le digo, hay personas que conocen verdades bíblicas y pueden hasta inclusive enseñarlas y proyectarlas bien, pero no necesariamente eso es una persona madura. Tú vas a ver la madurez en la medida en que él aplique eso que él está hablando. Porque si no, estaríamos cayendo en el gravísimo error del cual Jesucristo denunció de los fariseos, que ellos decían lo correcto, pero hacían otra cosa. Y el mismo Señor siempre exhortó a que nosotros fuéramos de una sola pieza. Y que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. O sea, que seamos gente que podamos no solamente hablar la verdad, sino vivir la verdad. Y eso es parte de la teología cristiana, de la praxis, de lo que es la práctica del evangelio. Así que me han preguntado eso. Bueno, ¿es una persona con mucho conocimiento teológico? Pues es parte, pero todavía no. Otros me han dicho, bueno, madurez es estar siempre participando de todas las actividades de la iglesia. Sí, eso es parte también, pero es parte, no es todo tampoco. ¿Por qué? Porque hay personas que participan de muchas actividades de iglesia, pero lamentablemente ellos están en la actividad, pero no han permitido que lo que se produce en esas actividades cambie su corazón. Aparte de que también lamentablemente, y eso es otra realidad que tenemos que tener en consideración, hay personas que están muy bien intencionadas en aprender de Dios, en crecer espiritualmente, pero están en los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque no son lugares que promueven la madurez espiritual, son lugares de iglesias que son puramente activistas, o sea, hacen una actividad aquí, una actividad acá, y tú los ves que se está moviendo mucho, pero lamentablemente no hay sustancia en cuanto al discipulado, no hay sustancia en enseñarle la palabra de Dios, y es triste cuando tú ves creyentes que aman a Dios y anhelan crecer espiritualmente, pero llevan 10, 12 años en un lugar donde no crecen, y cuando ellos luego se comparan con otros creyentes que a lo mejor llevan 3 o 4 años en otro lugar y ven su crecimiento y dicen, wow, pero ¿qué me pasó aquí? Y es porque, en este caso no son ellos el asunto, no es que ellos han sido perezosos, es que lamentablemente el lugar donde están no promueve la madurez espiritual, solamente promueve ¿qué? El activismo. Y hay iglesias que son muy activas, o sea, un concierto aquí, una charla de matrimonio acá, y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. Lo que estoy diciendo es que reciben de muchas cosas, pero de todas esas cosas muy poca sustancia bíblica, que a fin de cuentas es lo que te va a madurar espiritualmente. Es lo que realmente te va a llevar a ese cumplimiento del cual el Señor nos dice en Romanos 8:29, que Dios nos predestinó para ser conformes a la imagen de Cristo. A eso estamos hablando. De manera que cuando tú lleves 10 años en el Evangelio, sean 10 años en el Evangelio, no un año repetido 10 veces. O sea, seas una persona madura, que tome las mejores decisiones, que viva para la gloria de Dios y para el beneficio de sus hermanos. Entiendo que el pasaje que tenemos ante nuestra consideración responde a esa pregunta o esa inquietud sobre las marcas de lo que es un creyente maduro, de lo que es una vida espiritual madura. Precisamente Juan, lo vimos en el pasado domingo, pues hicimos parte de nuestra exposición en uno de los pasajes de 1 Juan. Ya habíamos dicho que Juan en su teología no ve grises, o sea, o eres de Dios o no eres de Dios.
Y básicamente una de los temas claves de él o palabras claves es el amor de Dios, también la victoria, que es precisamente en griego de donde viene la palabra que es Nikao o Nike, de lo que viene una famosa marca de zapatos deportivos, pero lo que quiere decir eso es victoria. Él mismo dice en el capítulo 5, verso 1 de 1 Juan, que esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es nuestra fe. O sea, y que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, parte de la teología, de la enseñanza que el Señor le dio a Juan es que el amor y lo que es la victoria en Cristo Jesús. Por eso ese tema es recurrente inclusive en el libro de Apocalipsis, al cual se le atribuye a él la autoría, y también en el Evangelio de Juan, que lleva su nombre. En el contexto del pasaje que acabamos de leer, pues inicia con lo que habla de una precaución sobre aquellos que él los identifica como anticristos. Y ahí anticristos, él los llama así a los que son los falsos profetas. O sea, en ese tiempo, al igual que hoy, pues siempre ha habido falsos profetas. Siempre ha habido ese reto para la iglesia. Desde que la iglesia es iglesia, Dios levanta a su pueblo, pero también Satanás también levanta lo suyo. Y los falsos profetas, en este caso, vienen a ser una tendencia muy peligrosa, porque el falso profeta sale del mismo seno de la iglesia. O sea, el falso profeta no es alguien que viene de afuera y de afuera está haciendo ataques externos, sino que el falso profeta, cuando unimos todas las epístolas, tanto la de Juan como la de Judas, como la del apóstol Pedro, e inclusive del apóstol Pablo, nos identifica que esos que tergiversan la fe, aquellos que llevan un mensaje falso, lo peligroso es que salen del seno de la iglesia, salen de allí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos exhortan por la inspiración del Espíritu Santo a que la gente tenga discernimiento y tenga madurez para poder discernir el error que muchas veces se puede coser aún dentro del mismo seno de la iglesia. Entonces, reconociendo ese reto que la iglesia, repito, continúa teniendo de tener falsos profetas, de los cuales es como dice en el capítulo 4, verso 1, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el verso 2 de ese mismo capítulo 4 dicen, esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, entonces, ¿qué sucede? El contraste que es propio de la teología de Juan es el siguiente. O sea, hay unos falsos profetas, hay inclusive unos creyentes que son falsos, aunque ¿verdad? Parece como paradójico, creyentes falsos, pero personas que se hacen pasar por creyentes y con sus hechos lo niegan, o sea, no son creyentes legítimos, de los cuales él mismo dice en esta epístola que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado entre nosotros, pero estas cosas pasan para que nos demos cuenta que no todos los que están con nosotros son de nosotros. O sea, es un juego de palabras, pero allí lo que quiere resaltar eso es que de allí salen muchos inclusive que no son creyentes. Ahora, ante este contraste de los no creyentes, entonces están los que son los verdaderos hijos de Dios. En el verso 4 de 1 Juan 4 dice, hijitos, miren la manera bien paternal que se dirige a ellos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Vencido a quién? A los falsos profetas, a los anticristos, a todos aquellos que tergiversan el mensaje. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Recordemos que hablé en el pasado mensaje que el mundo es el sistema de valores, el sistema de pensamientos, de filosofías, ¿verdad? Entonces dicen, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, estos falsos profetas son cautivados por el mensaje del mundo. Han tratado de hacer una extraña mezcla del evangelio con esas filosofías y tergiversaciones humanas, y entonces lo que crea es caos para aquellos que le hacen caso. Entonces le dicen, pero ellos son del mundo, los únicos que los escuchan, los únicos que realmente pueden prestar atención a todas esas fábulas y a todas esas tergiversaciones es el mundo, porque ustedes
nosotros somos de Dios, dice el verso 6. El que conoce a Dios nos oye. O sea, el que es de Dios, como dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. O sea, los que son verdaderos hijos de Dios van a tener una capacidad de captar e identificar la voz del Señor y seguirle. Juan continúa con esa misma línea de pensamiento teológico. Dice, el que conoce a Dios que nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Por eso el mismo Cristo también dijo en una ocasión, y ustedes no me escuchan porque no son de mis ovejas. Ustedes no me escuchan. Porque el que es mi oveja oye mi voz y me sigue, y yo le doy vida eterna, y no perecerá jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Juan capítulo 10, verso 28 en adelante. Entonces, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Espíritu de verdad y espíritu de error. Entonces, ¿qué entra aquí en lo que queremos llevar acerca de las marcas de un creyente o de una vida espiritual madura? Bueno, en que una persona madura, allí de acuerdo al pasaje de los versos del 7 al 21, nos da a nosotros unas claves para poder identificar unas descripciones de lo que hace que una persona, un creyente, sea considerado que una persona realmente que madura en la fe. Así que vamos en este momento a exponer lo que inferimos de este hermoso pasaje acerca de lo que es una vida espiritual madura. ¿Qué es lo que distingue o cuál es la primera marca que podemos apreciar de una vida espiritual madura? Pues de acuerdo al pasaje en el verso 7 al 16 es que es el amor. Es el amor. Miren lo que dice aquí. Amados, amémonos ¿qué? Unos a otros. De hecho, cuando yo era niño o adolescente, que no hace mucho de eso, no hace mucho, yo me crié en un colegio católico, recibí muy buena educación allí, pero recuerdo que en los retiros que íbamos se cantaba esa porción. Yo no sabía que ese cántico precisamente obedecía a esta porción bíblica. Y yo no quisiera ni siquiera entonarlo para que usted no tenga una mala opinión de mí, porque yo no canto. Pero dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Traté de entonar, ¿vio? Traté y creo que hubo algo de éxito, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Y lo cantábamos. Y yo creo que hasta en unas iglesias evangélicas, pero donde primero fui expuesto a ese verso, pues tengo que hacer justicia, fue cuando estaba en el colegio católico, ¿verdad? Y lo cantábamos. Y es que Juan precisamente en su teología te dice, Dios que es amor. Así que la marca de una vida espiritual saludable es que es el amor. El amor primeramente porque está basado, de acuerdo a Juan y a todo lo que nos revela las Escrituras, el amor de Dios es basado en que nosotros precisamente hemos sido recipientes del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros es que Dios, de acuerdo al verso 9, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿qué? Por Él. Y el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y verso 11, amados, y si Dios nos ha amado así, o sea, que nos ha amado de que Él entregó a su Hijo por nosotros para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre y entonces ya no tener una relación de culpa, una relación donde me escondo de Dios, donde inclusive aborrezco las cosas de Dios, entonces tengo una relación de reconciliación con Dios, entonces recibo el amor de Dios porque la iniciativa de la salvación y de todo viene de Dios, entonces yo respondo a esa iniciativa por la obra del Señor en amor. Ahora, no es simplemente que yo digo que entonces ahora amo a Dios y qué bueno que todos podamos decir amo a Dios. Y si usted y yo decimos que amamos a Dios, esto solamente ha sido posible por el milagro de la salvación, de la regeneración. O sea, si usted puede decir que ama a Dios y realmente experimenta el amor a Dios, es porque Dios le ha cambiado su corazón.
Entonces la evidencia de esa declaración de amor a Dios viene entonces porque cuando amamos a nuestro hermano. Miren qué interesante eso. Porque dice en el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros que amarnos unos a otros. Porque dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿qué? En nosotros. O sea, Dios nos ha amado desde el inicio, aún desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha amado. En Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, el fundamento de esa maravillosa obra y de ese misterio de la predestinación es el amor de Dios. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces, todo lo que Dios ha hecho en cuanto a bendiciones y en cuanto a acercamiento a la humanidad ha sido en amor. ¿Por qué en amor? Porque a la verdad es que Dios no está obligado a hacerlo. Escúchame bien. El amor es una decisión. El amor es un compromiso. Pero Dios no estaba obligado a amarnos. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, sí, teológicamente hablando no estaba obligado. ¿Por qué? Porque quien decidió separarse de Dios fue el hombre. Dios nunca decidió separarse del hombre. Fue el hombre, representados todos nosotros en el huerto del Edén por Adán y Eva, que entonces, aún gozando de todas las bendiciones y de toda esa hermosa relación con Dios, de lo cual los teólogos le llaman un estado de inocencia. Man. Mira qué lindo, un estado de inocencia es lindo. ¿Qué es un estado de inocencia? En un estado de inocencia no hay malicia. Qué lindo. O sea, quiere decir que esa relación entre ellos y Dios era una relación pura, pero no solamente entre ellos y Dios, entre ellos como pareja era una relación pura. No había malicia. Tan es así que el mismo libro de Génesis nos los ilustra diciendo que ellos pues caminaban desnudos. O sea, no había malicia. Pero ¿dónde entró entonces esa malicia? Cuando ellos escogieron escuchar las voces equivocadas. ¿Y qué fue en este caso? La serpiente. La serpiente que luego más adelante en el libro de Apocalipsis identifica como a Satanás. Entonces prefirió escuchar la voz equivocada, pero no solamente la escuchó, sino que también la obedeció. Siguió el consejo, desobedeció a Dios y mira el lío que nos metió. Pero aquí no fue Dios, fue el hombre. Por eso que cuando me preguntan y dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos males en el hombre? ¡Por el hombre! Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del pecado. Es el hombre. Dios todo el tiempo nos habla y nos busca, como dice en el libro de Oseas, con cuerdas de amor. Pero el hombre escucha el amor de Dios y ¿qué hace? Se burla del amor de Dios. Ridiculiza inclusive a Dios y hasta llega a negar su existencia. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la mayor señal en este caso, en lo contrario, de que la gente no busca a Dios? Bueno, no busca a Dios y se destruyen unos a otros. Porque a mí me quieren convencer que se puede tener una sociedad mejor sin Dios y sin religión. O sea, me quieres decir que entonces se puede vivir sin... Porque si el problema de la humanidad es la religión, entonces tú quitas la religión, como decían algunos, que es el opio del pueblo, entonces tú me quieres decir que sin Dios y sin la religión la gente va a vivir en paz. Sí, vete a otro con ese cuento. Vete a otro con ese cuento. A mí no. Porque a mí no me han convencido que las sociedades o las personas que viven negando la existencia de Dios viven más feliz que yo. Eso es mentira. Y que ellos viven, óigame, no, y que su vecino ateo es tremenda persona, ay Dios mío, y le va a dar comidita y todo ese tipo de cosas, y hay muchas expresiones de amor. Óigame a otro con esa fantasía. Si es Dios presente en la cultura de una sociedad y todavía tenemos males,
Imagínate en una cultura donde Dios es completamente borrado de la escena. Uy, ahí digo yo que me voy yo y compro una finca en el Amazonas y me voy a vivir solo allá. Y los monos me acompañan. Los monos son mejores que los seres humanos. Los animales son mejores que los seres humanos. Una serpiente no te va a atacarse a menos que tú invadas su territorio. Él se va a defender. Y si yo fuera serpiente y yo viera un ser humano, también lo picaba 4 veces. Créanme, no una. Es más, yo digo que las serpientes son misericordiosas. Te pican una vez, creo yo, perdónenme. Pero si yo fuera serpiente y veo uno, no le voy a morder 4 o 5 veces para que ese sí le lleve el mensaje a otro. Esa serpiente llamado Carlos, ese sí que muerde duro. Porque donde quiera que el ser humano pisa un lugar, lo daña. Donde pisa una jungla, la deforesta. Donde llega un trabajo, hay hipocresía. Donde hay unidad, la rompe. Es el corazón del hombre el problema. No es Dios. No es la religión, aunque la religión compuesta por hombres puede provocar mucho daño. Pero es el hombre que hasta toma algo tan lindo y tan puro como lo que es el evangelio y hasta lo tergiversa. Sigue siendo el problema el hombre. Entonces, por lo tanto, si la señal de alguien que no conoce a Dios es que precisamente como el mismo apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo, que dice que una de las señales de los tiempos postreros es que habrán desobedientes a los padres y que van a cometer todo tipo de males, pues precisamente entonces lo contrario es que el que ama a Dios y realmente ama a Dios va a amar a su hermano. No hay de otra. Va a amar a su hermano. ¿Por qué? Porque si yo declaro y digo que yo amo a Dios y yo no lo veo, porque de verdad que yo no lo he visto a Él, pero lo amo. De hecho, dice Pedro en una de sus epístolas que nosotros somos más que bienaventurados, que le amamos sin haberle visto. Yo no lo he visto físicamente, pero he visto sus obras. ¿Dónde veo sus obras? Cada vez que me despierto en la mañana y digo como el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué? La obra de sus manos. Ahí yo veo a Dios. Cuando veo a mi esposa, cuando veo a mis hijos, cuando veo a mis gatos, digo, Señor, gracias. Cuando veo el amor de mis hermanos en Cristo, de personas imperfectas, porque todos somos imperfectos, pero que tú dices, wow, hace la diferencia. Yo le voy a decir de todo corazón, cuando Cristo es creído legítimamente, hace la diferencia. Por eso no compro el mensaje que sin Cristo voy a estar mejor en una sociedad mejor. Lo siento. Porque si es estando en Cristo y puedo tener dificultades y hasta encontrarme uno que otro donde sus debilidades y sus imperfecciones se hacen más evidentes que otras y me causan daño. Imagínate en un mundo que le ha dado rienda suelta a todo porque no hay Dios allí. Así que la primera marca que identificamos de este pasaje de un creyente maduro, ¿qué? Es el amor que a Dios, el amor, por lo tanto, ama a Dios porque Dios le amó primero y porque entonces amamos ¿qué? A nuestros hermanos. Yo los amo legítimamente. Y amar es, de acuerdo al primer mandamiento, antes de pasar al siguiente punto, es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todo el bien que yo anhelo para mí, yo lo deseo para ti. Y no solamente es que lo anhelo, es que si hubiese en mí las fuerzas y las capacidades de hacer cumplir esos mismos propósitos, yo trataría de hacerlo. Entonces, por lo tanto, verte a ti feliz es motivo de mi felicidad. Qué diferente al amor del mundo. O sea, si yo te veo bien, te envidio. Y si te envidio, voy a buscar la manera de borrarte del panorama para que no me siga molestando tu bendición. Caín mató a Abel. Y eso sigue pasando. El que no tiene el amor de Dios, y el mismo, inclusive Juan en su epístola hace un ejemplo precisamente que no tengamos esa misma actitud como la de Caín que mató a su hermano por envidia. Entonces, ¿qué sucede? El mundo no tiene el amor de Dios. O sea, si yo no me puedo alegrar de que Dios te ha dado salud, de que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado unas cosas y yo decir, wow, gloria a Dios, qué bueno. Miren, es como el amor que uno le tiene a los hijos.
qué padre, escúcheme bien, qué padre, a menos que esté mal de la mente o tenga un problema de verdad interno bien tremendo, se va a molestar que su hijo logre cosas que él no ha logrado. Digo, ¿quién en su sano juicio, un padre, ve a sus hijos que puede progresar y no se alegra? Y si se graduó de la universidad, bueno, muchos de los padres tú los ves, yo lo he visto aquí en Estados Unidos, que tú te enteras que su hijo se graduó de college, porque hasta adornan la casa con eso. Yo he visto aquí hasta de los que se gradúan de high school, que yo he pasado aquí por Neighborhood, que entonces dice, bueno, yo no conocía al muchacho y lo conocí ahí, porque ponen un banner así, con la cara de él, y yo me imagino el muchacho abochornado, porque los muchachos de ahora se abochornan y dirán, ay papi, con lo que tú haces, pues me pongas la cara a mí ahí, tú sabes. Entonces, felicidades a fulano que se graduó de high school. Mira, que hay 2 o 3 que se están identificando, Padre, en el nombre de Jesús, revelando cosas estás aquí, Señor. Entonces, y pone, mira, mi hijo se graduó de medicina, y debe decirle, o han puesto un sticker en su, ¿verdad? En su carro que dice, I'm a proud father of estudiante de honor. ¿Sabes qué? No diga que se está... Fíjate, el envidioso dice, qué presumido. No, él no es presumido, él está orgulloso. ¿Quién no se alegra del logro de alguien que tú amas? Eso no es presumir. Estás contento del logro de alguien que tú amas. Porque a fin de cuentas mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es una educación y ser encarrilados en la vida. Porque ellos son saetas. O sea, nosotros los lanzamos como flechas a la vida. No estás presumiendo. Tú estás contento. Entonces, ¿qué ocurre? Ese mismo sentimiento debo tener yo con mis hermanos en la fe. El mismo. En lugar de yo sentirme incómodo, deja el hermano fulano, qué bueno, yo te felicito. No, qué bueno de verdad que te graduaste. Mira qué bueno que pudiste, por el esfuerzo y la gracia de Dios contigo, comprarte esta casa, que Dios te la bendiga, que tú pudiste entonces echar hacia adelante profesionalmente, que gloria a Dios. Y al mismo tiempo, cuando no está bien, también le amas. Gloria a Dios. Y ahí se muestra el amor de Dios, porque entonces cuando está abajo, tú dices, ¿cómo yo te puedo ayudar para que volvamos a subir? Porque te amo. Entonces, tus victorias son mis victorias, tus derrotas son mis derrotas, tus alegrías son mis alegrías, tus tristezas son mis tristezas. Esa es la iglesia del Señor. Eso no es un invento de Carlos. Eso es lo que está en la Biblia. Eso es lo que está en la Biblia. Si no queremos creer en eso, pues no creas en la Escritura. Pero eso es lo que la Biblia nos presenta de lo que ha de ser las relaciones, porque a fin de cuentas dentro de este mundo imperfecto, la gracia y el Espíritu Santo de Dios quiere que volvamos a ser como Él. Claro que al final de los tiempos es que tendremos entonces una plenitud de toda esa transformación, pero creo que de aquí puede haber un buen ensayo de lo que seremos en la eternidad. La segunda marca es, de acuerdo al pasaje, es, si el primero es amor, el segundo es seguridad. En el verso 17 al 19 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Perfeccionado quiere decir es madurado. En esto se ha madurado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, sigue reafirmando el apóstol Juan. Así que la segunda marca de una madurez espiritual es la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es confianza. ¿Qué es confianza? Ausencia de temor. Le voy a decir, mis queridos hermanos, lo hemos repetido en muchas ocasiones y creo que es bueno de nuevo hablarlo. ¿Saben qué? Nuestra relación con Dios, si tú eres un hijo de Dios, no es de miedo, es de reverencia. Por favor, usted, si es un hijo de Dios, no puede tenerle miedo a Dios. Usted ama a Dios y respeta a Dios y tiene reverencia hacia Él y sus mandatos. Pero Dios la Escritura no concibe una relación saludable basada en el miedo. Porque de eso precisamente el Señor nos ha librado.
El perfecto amor echa fuera el temor. O sea, antes sin Cristo yo escuchaba la voz de Dios y me escondía. Ahora yo escucho la voz de Cristo y digo, ahí viene mi amado. Aunque sea que venga con espada aguda y pueda hablar algo que me confronte, sin embargo no es miedo lo que le tengo, sino todo lo contrario, es reverencia y acepto la corrección que viene de Él, porque es mi Padre el que me está disciplinando. Y yo sé que mi relación con Él, mi relación filial no es la que está en juego, es que Él quiere que mi relación con Él sea mejor. O sea, cuando uno amonesta a sus hijos, y por lo menos yo en mi caso, con mis padres, mis papás pues lógicamente tenían que ir más en el método antiguo de disciplina. Usted sabe cómo era, ¿verdad? Una chancla voladora. Eso ha cambiado mucho ahora, ¿verdad? Por causa, ¿verdad?, de los excesos y de todo ese tipo de cosas, maltratos. Pero en aquel tiempo, yo no recuerdo de verdad, honestamente, mis padres no eran dados a estar corporalmente dándome cantazos ni de esas cosas. Pero cuando a mí se me pasaban las cosas, o sea, que yo me pasaba de la raya y había una distancia de por lo menos, no sé, 15 o 16 losas, pues mi mamá se hacía sentir. Y eso, y de verdad, yo nunca entendí por qué mi mamá nunca jugó béisbol, porque hubiera tenido futuro. ¿Entiendes? Y la chancla volaba, bro. Y si no, pues la veías como en las películas Matrix, en 3D, que pasaba hacia el frente tuyo y te decía, santo Dios, en el proceso. Y ya eso era suficiente, el mensaje era claro. Carlos, cállate o mira a ver. Y yo el mensaje. Bueno, vamos a entender, antes no habían celulares, a mí me hubiera testeado en este momento. Pero ella me llevó el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía que a ella le incomodó una conducta mía, pero yo nunca cuestioné el amor de ella, ni tampoco en mi mente se pasó la idea de que ella me iba a botar de la casa. ¿Me va llevando? Yo entendí que me disciplinó, pero yo no dejaba de ser su hijo. Yo sabía que a lo mejor ella me iba a decir, te voy a privar de ver televisión, ¿verdad? Pero no me iba a botar de la casa. Y que al mismo tiempo, que aunque ella me decía a mí, mira, te voy a privar del televisor o te voy a privar de unos privilegios, cuando yo me iba en lágrimas con ella, le decía, mami, perdón, ella me abrazaba y decía, ay, ay, te lo quiero mucho, y tú no lo voy a hacer más, y esa experiencia. Pero lo que le quiero decir es que nunca estuvo en mi mente que ella me dijera, Carlos, yo voy a dejar de ser tu madre de ahora en adelante. No te amo más, te voy a sacar de aquí, no te conozco. Puede ser que lamentablemente algunos hayan tenido experiencias traumáticas con sus padres así. Cristo restaura eso. Pero en mi caso no fue así. Y utilizo esta anécdota como una ilustración de que una persona, en este caso madura espiritualmente, goza de seguridad, confianza, no de miedo, no de fobia hacia Dios. Entonces no solamente es el temor ausente en una relación con Dios porque hay una relación saludable con Dios, sino que al mismo tiempo no debemos tener temor al pasado. Lo que usted fue, ya fue, y eso pasó ya y el Señor ya le perdonó. No tenga temor ni viva con miedo al pasado. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos aquellos pecados, todos aquellos errores que usted cometió, eso el Señor lo ilustra de una manera muy hermosa en el Antiguo Testamento, diciendo que los echó al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. O sea, no tiene que tener temor al pasado, pero tampoco tiene que tener temor al presente. Porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Pero tampoco debo tener miedo del futuro. Mi futuro está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Y no solo es que yo gozo de un futuro, es que usted y yo gozamos de una eternidad con el Señor. La Escritura dice que creemos en el Hijo, tenemos vida eterna. Por lo tanto, no gozamos de un futuro, gozamos ya de una eternidad. Entonces, el creyente de madurez espiritual, una de las marcas es seguridad. Y por último y no menos importante, la sinceridad. En los versos 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. A la verdad es que Juan es bien radical. Él no da ni siquiera el pie para pensar, no, es que es regular, no. Si tú dices que amas a Dios y utiliza una palabra fuerte, aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Y interesante el argumento de Juan. O sea, si tú al que tú ves, tú lo aborreces, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, la madurez espiritual está estrechamente ligada con la relación con mi hermano y con mi prójimo. O sea, donde no hay sinceridad, hay hipocresía. Hay doble cara. ¿Qué sucede? La hipocresía no es consona con el nuevo nacimiento. La hipocresía no es consona con lo que Dios está obrando en nuestros corazones. Precisamente ese es uno de los males que Él nos libra de la hipocresía. Que la hipocresía es la doble cara, que es la hipocresía. Eso muchos consideran que la raíz de esta palabra viene de los antiguos teatros griegos donde se representaban los artistas con diferentes máscaras. Entonces se ponían una de alegría, una de tristeza y todos lo reflejaban con sus caras. Entonces luego este término va evolucionando y viene a adquirir ya un significado de alguien que aparenta pero no es. Entonces, ¿qué sucede? El Señor nos hace claro, y fíjate qué interesante, mis queridos hermanos, porque de nuevo le digo, muchas de las marcas de lo que entendemos de madurez espiritual hoy día, dicen, no, sabe de teología, ok, fantástico, es bautista o whatever, o qué sé yo, de qué denominación, eso es tremendo, ok, esto acá, entonces diezma y este tipo de cosas, fantástico, ok. Entonces lo dejan ahí, pero un cristiano maduro evita la hipocresía, evita todas aquellas cosas que puedan lancerar su integridad. Dice, o sea, si tú dices que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano, es mentiroso. O sea, si yo digo y entramos aquí y amamos a Dios y entonces llega una persona aquí con una apariencia que a lo mejor para nosotros no es la correcta y lo aborrecemos, entonces aquí hay una contradicción. Hay una contradicción. O sea, yo tengo que entonces, sí, siéntese, sea parte de aquí. Y luego orar, que si son los cambios que Dios tiene que hacer, pues entonces uno en gracia y amor, o en obediencia a las Escrituras, trabaja con esa persona. Pero una iglesia que rechaza a otros de plano, sin trabajar con ellos, simplemente porque hay unos prejuicios, eso no es de Dios. El amor de Dios no está ahí. Miren, lo puede justificar con muchos spin de argumentos y de lógica y utilizar toda la retórica del mundo y a fin de cuentas, nada de eso te va a salvar del juicio de Dios. Porque es claro, si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Una persona madura en la fe, madura espiritualmente, es sincero. Ama. Cuando tiene indignación la expresa, pero la expresa con respeto, con amor. Cuando considera empáticamente la condición de aquellos que sufren. Considera también en ese aspecto las imperfecciones y la madurez. Un maduro, cuando ve a un inmaduro reaccionando, pues lo que lo hace crecer es que si él se porta a la altura de lo que es él. Dice uno de los proverbios, ¿verdad? Y aquí parafraseo, tú no te rebajes al nivel del otro. O sea, si una persona es inmadura y se pone con cosas, pues ¿cómo debemos responder? Pues con madurez. ¿Cómo es que cuando se te quita eso hablamos? Comete un sneaker. Deben darme regalías por la ilustración sneaker. Pero mira, si se pone como diva, comete un sneaker. Oye, para usted vea cómo las promociones captan. Esa es yo creo de las mejores promociones, ¿verdad? Y cuando te comes el sneaker, es más, yo creo que debemos tener unos cuantos chocolatitos por ahí. Cuando lo veamos, tómate esto. ¿Qué es esto, pastor? No, cómetelo. Porque yo vi un anuncio que dice que eso funciona. Cómete esto. Cómetelo. Y después cuando baje, ¿te sientes mejor? Contra pastor, sí. Ahora sí podemos hablar. Te hacía falta eso. A veces el chocolate que necesitan son 2 o 3 buenos versículos bíblicos, ¿verdad?
Pero ¿sabes qué? El creyente maduro, y vamos terminando con esto, refleja las marcas del amor. Ama a Dios, ama su verdad. La verdad está en las Escrituras y sobre todo toda la verdad se encierra en una sola persona, en Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amamos a Dios, amamos su verdad, porque Juan dice también en esa epístola, los mandamientos de Dios no son gravosos para el que ama a Dios. Entonces, pero ama a su hermano. Segundo, goza de seguridad. El amor de Dios me trae seguridad. En el perfecto amor no echa fuera el temor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi relación con Dios ha sido dilucidada por medio de Cristo Jesús y Él me ha dado la fe como un don de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8, para acercarme a Él. Y le amo a Dios. No debo tener temor de mi pasado porque ya esto ha sido dilucidado. Mi presente también y mi futuro también. La cruz abarca todas las dimensiones del ser humano. Y tercero, la sinceridad, mis hermanos. Oh, los creyentes hemos de ser una sola pieza. Si decimos que amamos a Dios, el mundo no puede ver a Dios en términos físicos, pero sí ve a la iglesia, sí me ve a mí, sí me ve a ti, sí nos ve a nosotros. Que Dios nos permita por su gracia evidenciar estas marcas. Y si hay alguna de ellas todavía en que legítimamente como seres humanos imperfectos que somos, Dios tiene que trabajar en ellas, humildemente las identifiquemos y las presentemos delante de Dios. Porque a fin de cuentas, como amamos a Dios, queremos glorificar su santo nombre. Eres bueno, 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 bueno.